Bienvenidos a Joyitas Unreal. En el anterior vídeo ya hemos visto lo que son los mapas básicos en PBR, Roughness, Metallic y Base Color. En este vamos a avanzar, ver lo que es el Ping Specular, que es un tema bastante confuso en Unreal Engine porque coincide el nombre con el del otro workflow PBR, y luego también vamos a ver lo que son los mapas de normales y Ambient Occlusion, que también Ambient Occlusion tiene algún detallito que hay que solventar para que todo esté correcto. Así que nada, dentro intro. Muy bien, pues empezamos este vídeo hablando de un mapa que es bastante engañoso, porque recordad que en Unreal Engine siempre tenemos que utilizar el workflow Metal Roughness, que es el que está implementado, pero en los materiales tenemos un ping que se llama Specular. Entonces esto nos puede llevar a error porque podemos pensar que ese ping está pensado para usar con un mapa specular del workflow Specular Glossiness. Esto no es así, repito, no es así. Specular en Unreal Engine tiene otro significado. En concreto, controla la cantidad de reflejo especular que tiene una superficie. Por ejemplo, si es 0, va a ser no reflectivo, o sea, no va a tener componente especular, y si es 1, va a ser totalmente reflectivo. Por defecto va a estar a 0,5, que es básicamente una reflexión especular del 4%, que normalmente será bastante preciso para la mayoría de materiales. Podemos querer modificarlo, o sea, una aplicación del ping specular es el añadir un cavity map, que básicamente nos da sombras de muy pequeña escala. Entonces, esto básicamente es para lo que nos puede valer, por ejemplo. Otra aplicación es para controlar el índice de refracción del material. Si queremos una precisión absoluta, podemos controlar a través de esta fórmula que vemos aquí, poner el valor resultante de aplicar esta fórmula en el specular, y con eso pues podremos conseguir distintos materiales como puede ser la piel, el valor del comportamiento real de esos materiales en términos de reflexión especular. Entonces pues tenéis aquí, solo necesitáis saber el IOR, el índice de refracción del material, y ya podéis calcular el valor de especular que luego meteríamos como constante en el shader. Por supuesto, veremos un ejemplo de aplicación de esto con los siguientes mapas, que son el de Ambient Occlusion y los Cavity Maps, y así pues podremos ver un ejemplo de cómo se usa el valor especular. Aquí tenéis un poco cómo afecta, como veis pues mata las reflexiones especulares, que es lo blanco, si recordáis. Entonces cuando es 0, básicamente no tiene reflexión especular, y cuando es 1 sí que la tiene. Muy bien, pues el siguiente tipo de textura que vamos a ver es el mapa de Ambient Occlusion, que es común sí esta vez a los dos workflows, tanto Metal Roughness como Specular Glossiness. Así que en este caso sí que vamos a utilizar este mapa en el sistema PBR de Unreal Engine. Entonces, ¿en qué consiste este mapa? Bueno, pues básicamente nos dice lo expuesta que está una parte de la superficie de un objeto a luz ambiente. O sea que si hay rendijas va a tener negro, 0, y si está muy expuesto, una superficie muy plana a la cual llega mucha luz, pues va a tener un valor de 1. Esto nos ayuda a añadir contraste y realismo a nuestros renders, y por lo tanto pues se utiliza bastante en rendering en tiempo real, porque no podemos tener sombras tan precisas como para prescindir de este mapa, porque nos costaría mucho rendimiento. Se puede crear en tools externas como Maya, Blender, ZBrush, etc. Y normalmente lo que se hace es pues simplemente se calcula tirando rayos desde un punto de la superficie si consigue llegar a las fuentes de luz o no, ¿no? Entonces eso nos da un poco una idea de si está muy expuesta o no. Se tiran en una semiesfera y algunos chocarán con geometría y otros no. Entonces los que no choquen son los que nos dicen cómo de expuesta está la superficie. Se puede utilizar este tipo de texturas para no tener que calcularlo en real time, como con, por ejemplo, Screen Space Ambient Occlusion o HBAO. Así que simplemente pues que sepáis que es bastante útil este tipo de mapa. Luego está el Cavity Map, del cual hablamos un poco antes, que básicamente ya nos da detalles de alta frecuencia de la superficie y de las sombras de la superficie. Entonces, como veis, simplemente se utiliza un tamaño de rayo mucho más pequeño para calcularlo en Arnold o en Blender,
y lo que nos da es detalle mucho más fino de las sombras que tenemos en la superficie de los objetos. Así que como veis, pues está negro en zonas aún más recoveco, aún rendijas más estrechas y más pequeñitas. Con lo cual esto es un complemento al mapa de Ambient Occlusion. Muy bien, pues ya estamos en el motor. He importado un barril que pues tiene un mapa de Ambient Occlusion aparejado y entonces vamos a ver un poco los efectos de Ambient Occlusion y cómo se aplica en el motor. Así ya vemos un poco de cosas prácticas. En principio es muy sencillo. El material más simple que tenemos posible es este, que va a funcionar con iluminación estática solo, o sea, objetos estáticos. Y esto es así porque básicamente funciona a partir de multiplicar el mapa de Ambient Occlusion por el Light Map, simplificando el proceso. Entonces, si no tenemos iluminación estática o tenemos mezclada iluminación estática con dinámica, por ejemplo, en un personaje que es móvil en un entorno de iluminación estática, pues esto no va a funcionar. Vais a ver que si conectáis el mapa y veis la diferencia, es nula, no funciona. Entonces, el caso más sencillo, que es objetos estáticos con iluminación estática, se cubriría así. Para objetos dinámicos, o sea, movable, y iluminación estática, ya tenemos que hacer algo un poco más elaborado utilizando el valor de specular. Aquí ya veis una aplicación, podría ser, además de para un cavity map, también para un ambient occlusion map. Entonces vais a ver que la misma técnica es aplicable para los dos. Entonces simplemente cogemos el base color y lo multiplicamos por el mapa de ambient occlusion. Eso va a hacer que el color se oscurezca donde hay sombra, donde hay recoveco. Y lo mismo con el especular. Recordad que si lo poníamos a 0 matábamos los reflejos especulares. Entonces si multiplicamos el valor original de specular, que por defecto es 0,5, y lo multiplicamos por el valor del mapa de ambient occlusion, eso va a matar los reflejos especulares donde tengamos recoveco. Entonces esa es otra manera de hacerlo, que sí que es aplicable a render en dispositivos móviles, que por cierto me olvidé de mencionarlo, pero tampoco está soportado el mapa de ambient occlusion en dispositivos móviles. Entonces, pues, como veis, esto es una manera de que funcione en absolutamente todos los sitios. No es exactamente igual, es un poco menos preciso esta forma de ambient occlusion, pero puede valer. Otra opción también sería usar el mapa estático. La forma estática también funciona si todo está en móvil. O sea, si ponemos las luces a móvil, o sea, luz direccional, skylight y los objetos, todo eso a móvil, y desactivamos el static lighting, eso también va a hacer que funcione el mapa de ambient occlusion en el caso de que tengamos todo en móvil. Así que esa es otra manera. Entonces nada, me he permitido la libertad de crear un material padre que nos va a permitir modificar todos estos parámetros en tiempo real. Simplemente he añadido parámetros para poder hacerlo y lo que vamos a hacer ahora es utilizar la instancia para jugar y que veáis qué efecto produce el mapa de ambient occlusion. Entonces, desactivado sería a 1, ¿vale? Si ahora pongo 1 en los dos sitios, vais a ver que está desactivado. Entonces esto es brillo especular original y el base color original. Si ahora lo activo, no lo modifico, como veis ya tengo detalle en las zonas que tienen más recovecos. También podría ser en estos recovecos de aquí. Si mato la especular con lo que ya tengo, como veis, se pierden brillos especulares en las zonas de recoveco. Y si queréis verlo más claro, lo mejor es ponernos en una perspectiva en la que estén los brillos especulares metidos en esas zonas con recoveco. Y si ahora lo modifico, como veis, se va perdiendo el brillo especular primero en la zona de recoveco, donde el mapa de ambient occlusion es 0. Vale, si ahora nos preguntamos cómo montar el material ya final, sería tan sencillo como multiplicar la textura del base color por el mapa de ambient occlusion, luego lo que ya teníamos, el mapa metallic, el mapa también de roughness, y simplemente aplicamos lo que veíamos antes con un color plano, pero esta vez con el mapa de color. Por supuesto, el mapa de ambient occlusion se samplea en lineal, o sea que recordad ir a la textura, ¿vale? Y en la textura tenemos que desactivar sRGB, porque recordad que esto es información física de nuevo, no es un color.
Así que no nos olvidemos de eso. Vale, entonces ahora, ¿cómo se va a ver mi material? Bueno, pues muy sencillo. Vamos de nuevo a nuestro Content Browser y vamos a aplicar nuestro material con Ambient Occlusion, pero esta vez con todos los mapas adecuados. Así que pues ya nos volvemos a poner ahí encima para ver un poco cómo afecta. Y de nuevo vamos a utilizar la instancia para ver cómo se vería sin ningún tipo de mapa. Aquí lo tenemos. Con el base color, que sería a 0. Como veis, oscurece ciertas zonas, incluidas esas. Si fuera más allá, empezaríamos a tener menos iluminación en todos los lados, especialmente en las zonas de recovecos. Como podéis ver, yo lo voy a dejar por defecto. Y de nuevo en la especular, si le aplico ese valor 0, lo tenemos ya como tendría que estar. Creo que se verá mejor desde esta perspectiva. Con el desactivado también tengo un material muy simplón que lo tiene desactivado, así que simplemente si lo aplicamos para verlo del tirón, aquí está. Si lo ponemos ahí, como veis, pues se pierde un poco de detalle, ¿no? De sombras, sobre todo en las zonas de recovecos. Si lo volvemos a poner, veis cómo en las zonas de recovecos ganamos sombras. Como es un poco difícil de ver, por eso lo apliqué primero en el material más simplón, porque en el momento que ya tenemos otros detalles y demás, pues se hace bastante más difícil de ver cómo cambia. Bueno, pues simplemente ahora quería que viéramos una comparación entre un material móvil y por lo tanto con nuestro Ambient Occlusion customizado y un material que afecta a un objeto estático con el Ambient Occlusion utilizando el Ping Ambient Occlusion. Aquí podéis observar que este material no tiene ninguna complicación en el mapa de Base Color, Roughness, Metallic Roughness y Ambient Occlusion. Así que simplemente ya veis que hay una diferencia casi nula y ya veis que conseguimos un efecto muy similar. Muy bien, pues el siguiente tipo de mapa que vamos a ver es el mapa de normales, que junto con el height map nos va a permitir traer detalle extra de meshes con más geometría, o sea, de más precisión, más densas, a meshes con menos detalle, menos geometría y por lo tanto pues es una maravilla porque lo podemos hacer sin aumentar la geometría de la malla. Entonces simplemente traemos detalle de la High Poly Mesh a la Low Poly sin tener ningún coste extra. Bueno, un poquito de coste en el shader extra, pero nada comparado con hacer render de muchísimos más polígonos. Es muy simple lo que hacen los normal maps, simplemente se encargan de traer lo que decíamos, detalle de alta definición de una High Poly Mesh a una Low Poly, de manera que con el material modificamos la normal de esa mesh con menos geometría, pero a nivel de píxel, entonces no depende de dónde estén los vértices de la mesh o de que tenga más o menos vértices, sino de la precisión que tengamos a nivel de textura. O sea que por cada píxel vamos a tener 3 valores, rojo, verde y azul. Cada uno representa un offset en la normal en un eje distinto, por ejemplo podría ser X, Y, Z, que de hecho es el que es, y por lo tanto pues lo que hace es modificar la normal en esa parte de la superficie dependiendo del mapa de normales y de esos 3 colores que representan al fin y al cabo un desvío de la normal original. Aquí tenemos un color map y como veis en el momento que le aplicamos el normal map trae un montón de detalle que no existía, que se veía súper plano y en el momento que metemos ahí ese normal map pues es una maravilla porque vemos un montón de detalle que no podríamos ver. Tenemos que tener cuidado porque hay 2 formatos, el formato DirectX que es el que usa Unreal, este de aquí, y luego el formato OpenGL que si tenemos los mapas de normales en este formato vamos a tener que adaptarlos. Esto se puede hacer dentro de Unreal Engine, la conversión, simplemente es darle la vuelta al canal verde. Una forma de ver si es un mapa de normales de OpenGL
o un mapa de normales de DirectX es que el de DirectX parece que está iluminado desde el bottom right, o sea, desde la parte de abajo a la derecha, y el de OpenGL parece que está iluminado desde la parte de arriba a la derecha. Así que simplemente pues que sepáis eso, que hay que tener cuidado, porque Unreal va a asumir que hemos importado el mapa en formato DirectX. Así que si no es así, vamos a tener resultados erróneos y va a haber cosas que en vez de salientes parece que son entrantes y cosas por el estilo. Entonces, pues será menos coherente y será bastante peor y bastante incorrecto. Muy bien, pues usar un normal map es bastante sencillo. Solo lo tenemos que arrastrar desde el explorador de Windows a nuestro Content Browser y ya nos aparecerá aquí. Normalmente nos va a poner un mensajito si tiene normal en el nombre, la textura, que nos va a decir que ha detectado que es un normal map y lo va a configurar de forma adecuada, dependiendo de eso. Si no es así, tendréis vosotros que configurarlo a mano. ¿Qué tenéis que buscar? Pues tenéis que buscar lo primero el sRGB. De nuevo, aunque esto parece información de color, no lo es, así que vais a tener que desmarcar la opción sRGB porque no es información de color, es realmente información del offset de la normal. Y luego tenéis que fijaros en los compression settings, que tienen que estar en normal map DXT5 BC5 on DirectX 11, ¿vale? Así que simplemente tened eso en cuenta, que si no lo autodetecta que es un mapa de normales, tendréis que cambiar esos dos settings. Y por último tenéis que fijaros en si realmente es un mapa OpenGL o DirectX. Si es DirectX no hay que hacer nada, pero si es OpenGL, como ya os he dicho, como veis las cosas que tendrían que ir hacia afuera van hacia adentro. Entonces tenemos que venir aquí al Flip Green Channel, que es el canal de la Y en coordenadas, y le tenemos que dar a ese Flip Green Channel y ya a partir de ahí veis que lo que realmente tiene que salir hacia afuera, sale hacia afuera y viceversa. Entonces hay que tener cuidado y acordarse de hacer el Flip Green Channel si tenemos un normal map preparado para OpenGL y no DirectX. Vale, una vez que tenemos configurada la textura, lo único que tenemos que hacer es venirnos a nuestro material, en este caso mi material ya con todas las cosillas para que lo veáis incrementalmente, y nos abrimos el material padre y vamos a arrastrar simplemente el normal map a nuestro shader graph. Y una vez que tenemos ya el normal map, lo único que tenemos que hacer es conectar el canal RGB a el pin normal. Y en cuanto hacemos eso ya veis que automáticamente cambia el detalle y tenemos detalle extra que no tendríamos de otra manera. Vamos a hacer una cosa que es ponernos en la parte de la tapa porque se ve mucho mejor. Lo primero que voy a enseñaros es el efecto del flip green si no lo hacemos, que se nota bastante. Un momentito, vamos a quitar esto del dock, ponerlo así. Vale, y si ahora utilizo ese flip green, lo quito, recordad que esto era lo incorrecto, veis como ahora lo que tendría que salir hacia afuera, que son esas manchas, se mete hacia adentro, entonces eso claramente es incorrecto. Así que mucho ojo porque como veis, pues parece bastante raro si está mal sampleado. Así que ojito con este flip green, que si traemos los mapas de OpenGL hay que aplicarlos, si no las cosas van a ser incorrectas. Luego, en cuanto al detalle de textura, como veis, si lo desactivo con alt click, es impresionante, o sea, perdemos muchísimo detalle. Así parece que es mucho más rugoso, que tiene más golpes, el barril, etc. Pero ojo que hay una cosa que si miramos esto desde un ángulo extremo, como veis, el efecto desaparece. ¿Por qué? Porque esto no tiene geometría extra. Así que en el momento que nos alejamos y tenemos un ángulo extremo, perdemos todo ese detalle porque realmente al no haber geometría, pues hasta ahí podemos llegar y no se puede hacer gran cosa aparte de lo que ya estamos haciendo. Así que mucho ojo porque si lo vemos directamente perpendicularmente pues se va a ver bien, pero desde los laterales pierde bastante el efecto de los mapas de normales. Así que nada, simplemente ahora lo que nos queda es verlo aplicado a nuestro objeto. Si guardamos, ya tengo aplicada la instancia. Como veis tiene un montón de detalle. Es una maravilla. Parece que el barril ha sido mucho más maltratado a lo largo de los años y pues le da un toque a todo mucho más detallado. Como veis tiene como rugosidad
Si queréis simplemente verlo desde el material desactivándolo en el mundo, pues no hay problema, lo hacemos rápidamente. Vamos a esa textura y la vamos a desconectar con alt clic. Y luego tenemos que guardar porque si no, recordad, los cambios no se ven. Y como veis hemos perdido toda la rugosidad. Hemos perdido el detalle de la tapa, se nota muchísimo. Fijaos, si lo vuelvo a conectar. Como veis se pierde bastante detalle. Ahora que lo he activado, pues tiene muchísima más rugosidad y vamos, está mucho mejor, mucho más maltratado, ¿no? Así que pues esto es los normal maps, no tiene mucho más, como veis es bastante sencillo, pero con poco coste en rendimiento nos aporta muchísimo detalle. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, espero que ahora tengáis absolutamente claro lo que es el ping specular y cómo usar Ambient Occlusion correctamente. En cuestión del mapa de normales no había tantos problemas, pero también tenéis que distinguir bien entre los dos tipos que hay y saber cómo convertir de uno a otro, pero yo creo que después de este vídeo todo eso va a quedar perfecto. Así que nos vemos en los siguientes vídeos de la serie si queréis seguir profundizando en el sistema PBR de Unreal Engine. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros.